Vamos en esta hora así a buscar nuestras Biblias. Amén. Y buscamos en Primera de Pedro su capítulo 5, verso 8 y 9. Todos los que tienen Biblia pueden buscar Primera de Pedro su capítulo 5, versículo 8 y 9. Amén. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor para así dar lectura a su santa y bendita palabra. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Gracias, mi Dios, por estas palabras que nos ha permitido compartir en esta preciosa hora. Te pedimos, Señor, que sea fortaleciendo a tu pueblo, edificando a tu iglesia, Señor. En esta noche yo solamente soy un instrumento, Dios mío, para traer esta palabra a este pueblo. Sé tú glorificándote, Dios mío, rompiendo cadena a través de estas palabras expresadas sobre la verdad. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, amados? Entramos en la segunda parte con el título: sabiendo pelear la verdadera batalla espiritual del creyente contra Satanás. Amén. Sabiendo pelear la verdadera batalla espiritual del creyente contra Satanás. La semana pasada hablábamos y dábamos algunos detalles de cómo el enemigo está trabajando dentro del pueblo del Señor. Y decía la iglesia que no podemos ignorar que la presencia de Satanás es real, porque hay algunos que la quieren ignorar. Pero también hay otros que cometen el grave error de enfatizar tanto en Satanás que prácticamente se le convierte en el Dios a seguir, porque hablan más de Satanás que del mismo Jesucristo. La Biblia nos enseña de cómo debemos nosotros manejarnos y entender cómo opera la fuerza de las tinieblas. Dice: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y verdaderamente Satanás ha trabajado en la sociedad, ha trabajado en el mundo entero, y son muchas las vidas que se van a destiempo, se van y parten sin el Señor. Pero también la iglesia tiene que abrir sus ojos y darse cuenta que el enemigo también se ha infiltrado y está operando de una manera muy sigilosa que nosotros muchas veces ignoramos y pasamos por alto cómo él opera. Y esto es lo que quiero que en esta noche podamos entender: que nosotros como creyentes tenemos una batalla espiritual, pero tenemos que saber pelear contra Satanás, porque muchas veces lo hacemos de manera ineficaz. Tú estás batallando, trabajando solamente para estar cansado, pero sin cosechar el fruto de tu trabajo. Y aquí queremos que como iglesia tengamos una cosmovisión clara de lo que enseña la Biblia, de cómo nosotros debemos conducirnos como cristianos. Y hablaba que en el Antiguo Testamento grandes hombres de Dios combatieron a Satanás, pero lo combatieron en un estilo, en una manera que nosotros tenemos que aprender. Pusimos el ejemplo de José, el mismo Moisés, Abraham, el ejemplo de Jacob, el ejemplo de Job, de la forma que estas personas salieron triunfantes. Y lo más lindo es que ninguno de ellos, ninguno, nos enseñó a atar y amarrar al demonio. Ninguno. Entonces, sí nos enseñaron a mantener principios en la palabra, a mantener la fe inquebrantable. Y esto a ellos les dio la victoria. Personas que no desmayaron a pesar de las dificultades que ellos enfrentaron, se mantuvieron firmes de pie allí, cimentados en la roca inconmovible que se llama Cristo. Y es lo que la iglesia tiene y debe de aprender. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, se le hará difícil al enemigo hacernos daño. En la palabra de Dios, como iglesia, tenemos que entender
que Satanás no es cualquier personaje. Hay muchas personas que quieren minimizarlo. No, Satanás tiene poder. Satanás tiene poder, es un querubín. O sea, no es cualquier personaje. Y lo vemos en la palabra cuando Dios le da el permiso a Satanás para atacar a Job. Vemos cómo de manera vertiginosa se acerca, desciende, destruye. Y es que un ángel tiene demasiado poder para usted y yo enfrentarlo. Satanás es tan astuto que nos hace creer a nosotros como creyentes que tenemos la capacidad de enfrentarlo, derrotarlo, hasta de darle. Dice, tú ganaste, y tú te lo crees. Wow, le gané. Y el diablo sigue te lo creyendo. ¿Sabe por qué? Porque una de las estrategias más grandes de la sagacidad que tiene Satanás es que es un maestro del engaño. Es un maestro del engaño. Él te lleva la ventaja y te hace creer que tú eres el que está ganando. Y si tú te lo crees, entonces fracasa. Hay que abrir los ojos y saber a la luz de la palabra contra quién nosotros estamos luchando. No es cualquier personaje. Por eso la Biblia lo compara a él como un ladrón, como un asesino, hablando del ladrón que viene a matar, hurtar, a destruir, un destructor. Y Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la esperanza que nos da el Señor. ¿De quién es Él? Pero este personaje, la Biblia nos enseña que es un ángel poderoso. Los ángeles tienen mucho poder. Cuando nos vamos al Salmo 103:20, vemos aquí que dice, bendecía a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Los ángeles son fuertes en ejecutar la palabra del Señor. Y nos damos cuenta nosotros en un momento dado, en segundo libro de Reyes 19:35, vemos allí que salió el ángel de Jehová. Y dice la Biblia que mató en el campamento de los asirios a 185,000 personas. Y cuando se levantaron por la mañana, aquí que todo era cuerpo de muertos. Uno solo. 185,000 personas muertas por un solo ángel, el ángel de Jehová. O sea, los ángeles tienen poder. Y recuerde que Satanás es un querubín. O sea, que no es cualquier ángel. El arcángel Miguel es que tiene que enfrentarlo. El arcángel. A ese querubín. O sea, uno de los ángeles, de los arcángeles más poderosos que hay allá en los cielos. Entonces muchas veces Justino se pone los guantes, ¿sabe? Y desafía al diablo que venga, que lo va a noquear. ¿Me va entendiendo? Y eso se llama inmadurez. Eso es falta de conocimiento. Eso es ignorancia. Porque usted y yo no somos capaces de irnos cuerpo a cuerpo con Satanás, porque es un ser espiritual demasiado poderoso. Si usted y yo estamos de pie, si usted y yo servimos a Dios hoy en día, y Satanás no ha hecho estrago en su vida y en mi vida, es porque la misericordia de Dios está sobre cada uno de nosotros. Y ese cerco que tenía Job está sobre su iglesia, y él no puede destruirnos. No es por tu fuerza, no es por tu capacidad, es por la misericordia y la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios para con nosotros, amados hermanos. Vemos nosotros cómo operan los ángeles. Pedro estaba en la cárcel, y allí en la cárcel, ¿sabe? Estaban los guardias, y los guardias ni se dieron cuenta. Entró allí, abrió la celda, sacó a Pedro. Pedro pensaba que era una visión que había tenido, y se da cuenta que es una realidad. No había llave, pero abrió las rejas y Pedro salió. Los ángeles son seres poderosos, amado hermano. Amén.
Y por eso la Biblia descifra el mismo Jesús hablando en el capítulo 12, versículo 31 de Juan. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Presenta a Satanás como el príncipe de este mundo. El príncipe. El que se siente tener poder y autoridad sobre este mundo. ¿Por qué? Porque usted y yo se lo dimos. Amén. En 2 de Corintios, su capítulo 4, versículo 4, dice la Biblia, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aleluya. Aquí me detengo. Satanás está operando. Satanás pone espíritu de estupor en las personas. Para que las personas, aunque usted le predique la verdad, aún usted predicándole la verdad, como que no entienden. Según el entendimiento de los hombres. Hay personas que usted le advierte el peligro, le da el mensaje de salvación y siguen camino al despeñadero, camino al precipicio. Y usted dice, ¿por qué no entienden? Porque su conciencia está cauterizada. La pregunta es, ¿quién está trabajando en esa conciencia? Está trabajando el enemigo. Es quien está operando. Pero así como él trabaja en los incrédulos, como dice la Biblia aquí, también trabaja en muchos incrédulos que están dentro del templo, no en el cuerpo de Cristo. Para que se entienda. Porque lamentablemente hay muchos de nosotros que nuestro entendimiento a la luz de la palabra ha sido cegado. Y dése cuenta que la doctrina sana y pura está siendo cambiada. Que el evangelio puro está siendo diluido. Y se está presentando un evangelio a la carta. ¿Quién está operando ahí? Está trabajando el enemigo. Y está trabajando en la iglesia. Y está trabajando en muchos de nosotros que nos llamamos pastores, evangelistas, misioneros, maestros. Está trabajando y haciéndolo muy bien. Y muchos de nosotros estamos ignorando cómo Él está operando. Y no estamos yendo en gloria aquí. Sin embargo, estamos socavando, desmitificando lo que dice la Biblia. Y todo está bien. Un pueblo carente de santidad. Un pueblo carente de consagración. Un pueblo carente de respeto a Dios. Un pueblo carente de reverencia a Dios. Ministro, como nosotros ministramos a Dios, sin embargo nuestros hechos dicen que no conocemos al Dios que ministramos. Y todo eso está bien. Y eso es aplaudido. Y al amargo le llaman dulce, a lo dulce amargo, y hace de la tiniebla luz y de la luz tiniebla, y todo está bien. ¿Quién está trabajando ahí? Ahí está Satanás. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo no tiene la capacidad de discernir y entender cómo el enemigo se está metiendo, cómo Satanás está operando. Y eso le gusta al enemigo, porque lo sabe hacer muy bien. Y lo triste es que usted y yo nos creemos que somos los campeones. Y nos da hasta trofeos falsos si es posible, para que te crea que tú eres el campeón. El enemigo sabe cómo está operando. Y ustedes ven iglesias que se van de gloria en gloria, violando los principios de la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento vemos la iglesia combatiendo las falsas enseñanzas. Vemos a un grupo de hombres comprometidos con Dios llevando el mensaje verdadero. Vemos a Pedro en Pentecostés allí, que está confrontando a todo el pueblo y haciéndole un llamado al arrepentimiento y diciendo que ellos crucificaron al Señor. Vemos a Pedro allí sin pelo en la lengua diciendo la verdad, aunque muchos se ofendan, pero es el mensaje verdadero y él entendía que no se podía cambiar. Iglesia, tenemos que despertar. Tenemos una batalla, pero hay una batalla
que tenemos que saberla luchar. El enemigo ha tomado mucha ventaja dentro del pueblo, pero nosotros tenemos que saber que hay que hacerlo con sobriedad, hay que ser vigilante, porque hay un adversario que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Satanás buscará la manera de cómo debilitar tu fe y debilitar mi fe. Si logra debilitarla, entonces puede estar seguro que somos candidatos a ser vencidos. Siempre buscará la manera de cómo tentarnos. Amén. Mucho cuidado con usted pararse en el camino allí a resistir tentación. La Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que huir de la tentación. Los cristianos no estamos para estar resistiendo tentación. Cuando te sientes tentado, tienes que tener cuidado, porque también la Biblia nos enseña a nosotros que somos tentados por vuestra propia concupiscencia. Mucho cuidado, iglesia del Señor. Entonces el enemigo está operando en el pueblo y nos está haciendo creer cosas que no son realidad. No son realidad. Y en la fecha hay muchos que todavía andan por las calles amarrando a los demonios, como hablaba la semana pasada. Y esto es triste porque prácticamente esto se convierte en una pérdida de tiempo porque no tiene ningún sustento bíblico. Pero no lo creemos, lo practicamos. Aunque la Biblia no lo diga, nos llevamos de que fulano dijo, y de que vino un seminarista, de que vino un teólogo, de que vino un exégeta y nos dijo a nosotros y nos enseñó nuevas revelaciones, nuevas modalidades, aunque no tengan sustento bíblico, fue por revelación que lo obtuvo. Iglesia, tenemos que abrir nuestros ojos a la luz de la palabra. Cristo viene. Y Cristo viene a buscar una iglesia que no se ha contaminado con herejías. Cristo viene a buscar una iglesia pura, que ha dejado que su Santo Espíritu haga una obra especial en la vida de ella. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Es por eso que nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender dónde estamos parados. Satanás es un estratega y nosotros como iglesia tenemos que entender que hay muchas nuevas modalidades que la está introduciendo dentro de la iglesia del Señor y que no tienen que ver un ápice con lo que Jesús enseñó. Cuando usted se va a la palabra y escucha y lee la historia de la iglesia y en diferentes etapas y ve a aquellos grandes apologistas que defendieron la palabra del Señor, en ningún momento se dará usted cuenta que muchas de las cosas que se están enseñando hoy en día tienen sustento ni bíblico ni históricamente. Entonces no es posible que tú y yo aceptemos enseñanzas que la Biblia no la apoya. Y Satanás ha visto esta debilidad en el pueblo, porque hay un pueblo que no quiere sustentar la enseñanza con la palabra del Señor. No la quiere sustentar. Y eso le da mucha ventaja al enemigo. Satanás está operando, pero operando de una manera que usted y yo ni nos damos cuenta muchas veces. ¿Sabe? Ni nos damos cuenta. Y ustedes ven personas que andan mal, pero yo sé cantar. Y como yo sé cantar, puedo seguir ministrando. Como yo sé predicar, puedo seguir predicando. ¿Me van entendiendo? Como yo sé enseñar, puedo seguir enseñando. Y se deja engañar porque tienen el talento, porque tienen el don, en vez de reconocer muchas veces que le hemos fallado a Dios y que tenemos que venir al arrepentimiento para que Dios nos restaure. El enemigo le dice: tú estás bien, todo está bien. Mira cómo Dios te usa. Mira cómo todo el mundo dijo Hosanna y dijeron gloria a Dios. Y ya por eso las personas se lo creen. Hermano, no caigamos en la trampa. Cuando el hombre peca, cuando el hombre falla, óigame, el único remedio se llama el arrepentimiento. No hay otro método. No lo hay.
Entonces el enemigo nos hace creer cosas que son desviadas, muy pero muy desviadas. Dese cuenta, en un tiempo atrás hablé sobre una nueva modalidad que se ha metido dentro de las iglesias. Amén. Y son los famosos decretos y declaraciones. ¿Quién usted cree que trae estas enseñanzas dentro de la iglesia cristiana? Si sabemos que en la Biblia no nos habla nada acerca de eso. Nada nos habla en la Biblia acerca de eso. Pero ¿quién nos ha enseñado? ¿Quién nos ha dicho? Entonces vemos que hay espíritus de error que están operando dentro del pueblo. Y nosotros, muy indiferentes, estamos aceptando todas estas falsas enseñanzas que lo que están es socavando y dañando los principios fundamentales de la doctrina cristiana. Iglesia, abre los ojos, abre los ojos. Porque es que no hay excusa para justificar lo que es la doctrina de los famosos decretos y las famosas declaraciones. Y de esto hablé hace un tiempo pasado. Pero tengo que hacer remembranza porque todavía las personas siguen decretando, siguen declarando sin ningún fundamento de la palabra del Señor. Entonces eso es una vil mentira. Usted no encontrará un fundamento bíblico para sustentar tales enseñanzas. Pero hay muchos que Satanás lo que hace es sacar el texto de su contexto, lo aíslan y de eso hacen una doctrina para justificar sus errores. Mucho cuidado, iglesia del Señor. En un momento del texto de 2 de Corintios, su capítulo 4, versículo 13, hay muchos que lo sacan de su contexto. Pablo dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Lo sacan, lo aíslan y dicen, hay que creer y hablar la palabra. Si tú crees y tú la hablas, entonces Dios te va a respaldar. Pero aquí el apóstol Pablo no está hablando y declarando cosas que van a pasar. No. Cuando usted lo lee en su contexto, se dará cuenta a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Y ese es el problema. Las grandes herejías y falsas enseñanzas se sacan de textos aislados. Y usted como iglesia y yo como pastor tenemos que enseñar con responsabilidad. Si usted quiere entender un texto de la palabra, yo le recomiendo que comience desde el principio y lea el capítulo completo para entender el contexto histórico, todo el contexto de la palabra. Y ahí entonces usted tiene por lo menos una iluminación clara, una revelación clara de qué el texto quiere decir. Pero te saco este texto y tú dices, es verdad, el apóstol Pablo creyó y habló la palabra cuando creyó. Y eso es mentira. Si usted lee el verso a partir del 11 y se va al mismo capítulo 4, versículo 11 de 2 de Corintios, dice, porque vosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitarán con Jesús y nos presentarán juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Vemos aquí que el apóstol Pablo está hablando claramente de los sufrimientos que nosotros como cristianos padecemos por causa de Jesús. Y que esto también se manifiesta en nuestro cuerpo mortal. ¿Sabe? Y es por esto que él dice que nada de esto nos puede detener. Cuando tú crees, tú tienes que seguir hablando, predicando. No te puede amedrentar por las amenazas del evangelio. Sacar este texto y aislarlo te hace creer que tú crees y proclama, decreta y declara. Y eso no es lo que dice la Biblia. Entonces el enemigo con la misma palabra está engañando a muchos de nosotros. Y está haciendo su trabajo. Y lo triste de todo esto es que hay muchos que no sabemos pelear esta batalla y el enemigo está tomando mucha ventaja. Otro texto muy mal interpretado es acerca del poder de la lengua. Cuando te va en
Proverbios 18:20, te darás cuenta que ese texto también ha sido mal interpretado. Oiga cómo dice este verso: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Te cogen este texto en su primera parte y te dicen, Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ya. Entonces tú dices, wow, verdaderamente no se puede hablar, no se puede declarar, no se puede decretar. Y hay otros que dicen, sí se puede. ¿Por qué? Porque tenemos poder. En la lengua hay poder. Cuando tú dices algo, dice que el poder, dice, de la muerte está ¿dónde? En la lengua. Oiga, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pero no es eso lo que está diciendo aquí Salomón. Usted tiene que leerlo en su contexto. Porque en ningún momento está diciendo que cuando tú expresas una palabra, ya tiene poder esa palabra. ¿Me van entendiendo? Pero ¿quién está trabajando cuando hay miles y millones de creyentes que creen que sí, que cuando tú hablas algo ya eso se hace real? Y si es malo se puede hacer real también. Es Satanás quien está operando. Cuando nos vamos a la Biblia, la traducción del nuevo, la Biblia del Dios viviente, vemos el texto un poquito más comprensible. Dice: las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. Y oiga ahora, el poder de la lengua, ¿cómo dice esta versión? La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Aleluya. Aquí no habla nada de declarar. Aquí lo que nos da a entender es que tú tienes que aprender a controlar tu lengua. Ustedes han escuchado un dicho popular que dice que por la boca muere el pez. Ese que mucho bla, 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 ya usted sabe. Porque hay personas que no saben controlar su lengua. Y la Biblia nos habla claramente acerca de esto. Y es lo que la Biblia nos dice, que la lengua puede traer vida o muerte. O sea, con la lengua se matan personas. Hay personas que están muertos pero están vivos, porque hay personas que lo mataron. ¿Sabe? Hay personas que lo entierran vivo, lo entierran con el habladero, le dañan el testimonio, la imagen a cualquiera con la lengua. ¿Usted sabía eso? Y eso es lo que la Biblia quiere que aprendamos a controlar. Y habían situaciones que por tú no saber expresarte y hablar te podrían traer hasta consecuencias de muerte. Y habían personas que se prestaban para ser testigos falsos. A la Biblia habla de eso. Y por el testimonio que ellos daban y expresaban, condenaban personas a muerte. ¿Sabía usted eso? Los condenaban a muerte. Y muchas veces al culpable lo hacían inocente y al inocente lo hacían culpable. Con el testimonio de ellos. Pero en ningún momento la Biblia está hablando de declaración. O que porque tú digas una palabra las cosas se van a hacer. No es eso lo que dice la Biblia. Santiago nos habla del control que tenemos que tener sobre la lengua. Porque es un fuego, un mundo de maldad. Y está sembrada en nuestro miembro e inflama todas las ruedas de la creación. O sea que no es cualquier cosa. Y dice él, sigue hablando, dice que de una abertura no puede salir agua dulce y agua salada. No puede salir. Y esto es algo que yo quiero que usted entienda como iglesia. Porque hay muchos que no entendemos lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Y el enemigo sigue engañándonos. Y seguimos siendo títeres de Satanás. Amado, la santidad es algo integral. Dios viene a buscar a un pueblo que vive en paz y en santidad. La paz la dejan a un lado. Las dos cosas.
paz y santidad. Nadie verá al Señor sin paz y santidad. Pero la santidad nosotros la hemos reducido solamente a ropa y cosméticos. Tú quieres ser santo, viste con pudor, con modestia y respeto, que eso es parte, pero no es el todo. Y ya las hermanas, porque ya yo no uso ropa provocativa, yo uso una ropa decente, ya me santifiqué. Te santificaste, qué lindo. Entonces hay muchos que se santifican, pero siguen criticando al hermano, siguen criticando al pastor, siguen hablando mal de los vecinos. No sé si me va entendiendo. Y muchos maldicen en el hogar, maldicen a la esposa, maldicen al esposo, maldicen los hijos. Y la Biblia dice que con la boca que tú alabas a Dios y lo adora, ¿cómo es posible que también tú maldigas a un hermanito creado conforme a la imagen y semejanza de Dios? Entonces, si tú no expresas amor por tu hermano, Satanás te está engañando. Y eso es lo que la Biblia quiere, que aprendamos a tener control de lo que hablamos, control de lo que expresamos. ¿Por qué? Porque con esta lengua se pueden destruir a muchas personas. Pero en ningún momento está hablando aquí de declarar nada. Otro texto que lo sacan de su contexto en Mateo 17:20, que dice que si tuviera fe, aunque fuera como un grano de mostaza, podría decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se moverá, y nada sería imposible. Entonces, verdaderamente aquí está hablando Jesús con sus discípulos, y tenemos que entender en el contexto que Jesús le está hablando a estas personas. Ellos trataron de expulsar un demonio de un joven y fracasaron. ¿Por qué? Por su poca fe, le dijo el Señor. Ustedes no tuvieron fe. Ustedes tienen que aprender a confiar en Dios y pedir conforme a la voluntad de Él. Pero hay muchos que lamentablemente sacan este texto de su contexto, lo aíslan y nos dan a entender lo que el texto no quiere decir. Pastor, explíquese. ¿Sí? Te dicen que si tú tienes fe, es como que yo diga: bueno, yo tengo fe que la montaña puede caer allí en el mar. Padre, en el nombre de Jesús, mire la loma Isabel de Torres, yo creo, Señor, y declaro que se va para el mar. No, amado hermano, no es eso lo que dice la Biblia. ¿Sabe? Dese cuenta que la Biblia lo que nos enseña es que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo puedo tener fe, pero porque yo crea algo no tiene que realizarse, porque mis deseos son engañosos. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, que quién lo conocerá. Yo puedo estar bien intencionado, pero muy equivocado en un deseo de algo que yo quiero, pero Dios sabe que no es conforme a la voluntad de Él. Entonces, esto no se trata porque yo crea, porque yo declare, porque yo decrete. Esto se trata es que sea la voluntad de Dios, porque Dios es soberano y yo no soy nadie para darle una orden a Dios de lo que yo quiero. Alabado el que vive. Alabado el Señor. Entonces la iglesia tiene que aprender a vivir en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, respetarla. Mi fe no está por encima de lo que Dios establece que es su voluntad. No está por encima. Todo es en la voluntad de Dios. Y otro texto que lo han malinterpretado, Romanos 4:16, su parte B en adelante, dice: es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme por toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham,
el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Delante de quién? De Dios. ¿A quien creyó quién? Abraham creyó en él, el cual da vida, no Abraham, Dios, a los muertos. ¿Quién da vida a los muertos? Dios. Y llama las cosas que no son como. Mi pregunta es, entonces, ¿por qué están enseñando en muchas iglesias? Llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde? Aquí habla que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién? Dios, no yo. Yo no soy Dios. Entonces nos hacen creer como si nosotros fuéramos Dios. Nos enseñan a ser mentiroso. Y no se puede ser mentiroso, pastor. ¿Por qué? Lógico, porque tú me estás diciendo a mí que llame las cosas que no son como si fuesen. Y cuando me dice a mí, pastor, y su hijo, ay, mi hijo, ese muchacho es un predicador, ¿sabe? Ese muchacho, óyeme, un apóstol, un profeta de Dios, ungido por Dios. Eso fue una hermana. Lo que le estoy diciendo es real, ¿sabe? Y puso a su hijo allá en la cima. Y después ven al hijo y lo ven hundido en vicio, en asunto de droga. Hundido. ¿Qué pasó aquí? Es que así es que yo lo veo. Yo lo veo así, aunque sea esto y esto, yo lo veo así, que es un profeta, que es un hombre de Dios, que eso es mentira. Eso es mentira. Porque mi fe no me puede poner a hablar de mentira. Quien dice y llama las cosas que no son como si fuesen es Dios. Mi hijo es un drogadicto, pero yo creo que Dios puede rescatarlo. Yo sé que Dios puede tener misericordia de él y que él reflexione y venga a los pies de Cristo. Pero no puedo decirte algo que él no es. Que mi hija es una prostituta. No, yo la veo como una sierva de Dios. Y te dicen, eso se aprendió. ¿Sabe a dónde viene eso? Hermano, yo vengo de ahí. Eso viene del libro de la cuarta dimensión. La visualización, la confesión positiva de Don Goce. Lo que crees recibe, lo que tú hablas así será. Amén. Joel Austin, decláralo. Esos libros han dañado y han carcomido la mentalidad de la iglesia. Entonces estamos leyendo libros, ¿sabe? Sin consultar y confirmar lo que dice la palabra de Dios. Y por eso nos están confundiendo. Y por eso hay muchos cristianos que no saben dónde están parados. Muchos cristianos haciendo cosas que la Biblia no dice. Confundido, totalmente confundido. Entonces es triste, amado hermano, lo que está pasando. Ustedes ven personas que hablan mentira, la hablan. Varón, ¿y qué pasó? Porque me dijeron que usted tiene una enfermedad así, casi prácticamente. No, yo no tengo nada. Chacho, yo estoy sano. ¿Cómo? Sí, ya Dios me sanó. Y vivimos en ese mundo de mentira. Después te topa allá en el centro médico. Varón, ¿y qué pasó? No es por fe que yo lo creo. Sí, pero tú me dijiste que usted estaba sano. ¿Sabe? Y viene la famosa confesión positiva. Que cuando viene la enfermedad, ¿y tú aceptas la enfermedad? No, recházala. Dile, yo no te acepto cáncer. Yo no te acepto SIDA. Para que me entiendan, para que me entiendan. Y ya porque yo dije, yo no te acepto, ya la enfermedad se tiene que ir. Yo estoy sana. ¿Y qué pasó? No, yo no la acepté. Y después lo veo en una caja de muertos. Porque no queremos aceptar la realidad de que vamos a sufrir en un momento dado y que nos podemos enfermar.
que nos podemos morir, y nos enseña un evangelio muy tergiversado. Y ustedes ven a esa persona que muchas veces mueren decepcionados y hasta su fe, óigame, se va al piso y el diablo la destruye porque está engañado y entiende como que Dios le falló, que ellos cumplieron en creer, que ellos cumplieron en declarar, en decretar, ¿sabe? Y que pusieron en práctica la confesión positiva, la visualización, la declaración, y que dijeron que eso ellos lo creían así, y aparentemente Dios le falló. ¿Sabe por qué hablo así? Porque yo pasé por ahí y mi vida espiritual se dañó, porque eso fue lo que yo aprendí. Yo leí La Cuarta Dimensión, yo leí muchísimos libros de eso, y yo todo lo, ya usted sabe, por el libro, pero no por la Biblia, para que me entienda. Y el diablo me engañó, me engañó, me engañó engañado. Entonces la iglesia no se puede dejar engañar. No, iglesia del Señor, tenemos que tener una cosmovisión bíblica de lo que está pasando hoy en día. Y estas son cosas, y quiero decirle que los que inventaron la famosa declaración y decreto no son cristianos, no fueron personas cristianas. No, cuando usted busca e investiga, se da cuenta de estos individuos, de Manuel Swedenborg y otro llamado Phineas Quimby. Y ambos negaban el evangelio. Sin embargo, sus enseñanzas están siendo practicadas e implementadas, ¿sabe qué? En las iglesias cristianas evangélicas. Qué paradoja, qué contradicción. Personas que no creían en el evangelio, su filosofía, sus enseñanzas, su doctrina se han infiltrado dentro de la iglesia. O sea que Satanás está haciendo su trabajo, pero muy bien que lo está haciendo, amado hermano. Entonces, lamentablemente, vemos a muchos cristianos hoy en día que son víctimas de un efecto placebo, ¿sabe? Víctimas, porque así que tengo que decir, todas esas pérdidas de tiempo que tienen las personas. Yo no sé si usted ha hablado con los médicos algunas veces. Yo me ha tocado hablar con el doctor Farrington, y hay personas que viven un efecto placebo, y me explico. Hay personas que tienen prácticamente enfermedades psicosomáticas que están aquí y van allá, ay, que yo me siento así, 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 así. Van a donde el doctor y el doctor dice, hazte este análisis, así, así, se lo hace y nítido. Y el doctor dice, ok, ya yo sé. Y viene y le dice a la enfermera, mire, inyéctemelo ahí, trae medicamento, así, así, así. Y mentira, fue un chin de agua de suero, agua salina lo que le inyectaron. Se lo digo porque hemos hablado de esto. Y viene y le inyectan un chin de agua de suero. Uf. ¿Cómo te sientes? ¡Wow! Bien. ¿Sabe? El efecto placebo. Me siento bien, no le pusieron ningún medicamento, pero pensó que sí le pusieron un medicamento y ya se siente bien. ¿Por qué? Porque un médico que tiene conciencia, ¿sabe? Nunca te va a recetar algo que tú no necesitas si tiene conciencia. Entonces se cura en salud y dice, inyéctenle un chin de agua salina ahí. Y ya, y tú ves que se va nítido y no vuelve al médico por todo ese tiempo. Porque ya le pusieron una medicina. No, muchacho, lo que me pusieron la otra vez, pónmelo otra vez, que eso me sanó. Bendito el Señor, aleluya. Entonces, lamentablemente, dentro del evangelio hay muchos que estamos así. Hay muchos que estamos así. Dime que, muchachos, no, el enemigo se levantó en mi casa, pero yo me puse en pie de guerra y dice, diablo, hasta aquí llegaste, ¿sabe? Y agarré y reprendí y dije, te ato, te amarro y te echo al abismo, ¿sabe? Y hubo paz en mi casa. Y ahí ya estamos en paz. Sí, pero tú fuiste a pedirle perdón al esposo de la forma que tú le hablaste. Gloria a Jesús. Lo que tú hiciste mal, trataste de restituirlo. Y ya amarraste al diablo, lo tiene con candado allá, con grillete en el infierno. Amados, nos estamos autoengañando. Y el enemigo nos hace creer que eso es así. Y tú sales contento, victorioso, porque te llevaste una gran victoria. ¿Victoria de qué? ¿Victoria de qué? Y las personas se lo creen, amado hermano.
Entonces son nuevas modalidades que se han metido dentro de la iglesia y que tú y yo tenemos que abrir los ojos, iglesia del Señor, porque el enemigo nos está engañando. Es un maestro del engaño, un maestro de la mentira. Y ustedes ven personas que no andan bien, pero ellos entienden que son instrumentos de Dios, pero no vienen al arrepentimiento. Como iglesia debemos despertar a la luz de la palabra. Amigo que me escucha, decía un escritor, John Bryan Chappell, de esa gente que tienen criterio para escribir, y él dijo: los errores más grandes de la iglesia ocurren cuando la gente honra lo que sus pastores dicen sin examinar esas enseñanzas a la luz de las escrituras. Ay, Señor Dios del cielo. Y así hay muchas personas que porque trajeron un exégeta, que trajeron un teólogo, un gran maestro, y comienza a tirar por la boca, la gente simplemente lo cree sin confirmarlo en la Biblia. Satanás está aprovechando la ignorancia del pueblo, aún la ingenuidad del pueblo, y se está metiendo de manera muy sutil que usted y yo no nos estamos dando cuenta cómo él está operando. Y sigue haciendo su trabajo de manera sigilosa. Y estamos metidos en esa red. Estamos ahí metiditos, confundiendo y sacando un texto de su contexto y amarrando. Y ya usted sabe, Mateo 16, 19, un texto mal interpretado: y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué está diciendo ahí? Pastor, pues ahí está hablando de atar. ¿Pero atar qué? Atar demonio. ¿Quién le ha dicho que demonio? Mateo 18, 8, otro texto relacionado, dice: de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto está en mi Biblia, Reina Valera, aquí. Amén. Pero cuando tú te vas al contexto, y esa palabra en griego, atar y desatar, los judíos le entendían perfectamente. Era prohibir y permitir. Y esto se ejercía cuando alguien ejercía disciplina dentro de la iglesia. Sin embargo, hoy se está hablando de demonio. Se está hablando de demonio. Ay, Señor. Y la traducción, la nueva traducción viviente, del Dios viviente, está en un lenguaje que se entiende mejor. Cuando usted lo busca, cuando usted busca este texto, ¿sabe cómo dice? Y te daré la llave del reino del cielo. Todo lo que prohíbe en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permite en la tierra será permitido en el cielo. ¿Sabe? Habla claro lo que es. Entonces, cuando usted lee Mateo su capítulo 18 y lee los versos subsiguientes, se dará cuenta usted que está hablando de cómo ejercer disciplina, que tú llamas al hermano, lo llamas con testigo, lo presenta dentro de la iglesia, todo eso. Y si no te oyere, entonces tenlo como gentil y como publicano. Y dice, lo que quiere decir es: lo que ustedes prohíben en la tierra será prohibido en el cielo. O sea, tendrá aprobación de Dios. Cuando ustedes juzguen a alguien, disciplinen a alguien y le pongan un tiempo determinado de disciplina, Dios también lo va a apoyar. Está hablando de los líderes de la iglesia. O sea, en ningún momento ahí la Biblia está hablando de qué, de amarrar al demonio, hermano mío. En ningún momento. Entonces, hay un desequilibrio en la interpretación bíblica, como los católicos que creen que Pedro tiene la llave del cielo también. ¿Saben? No, y aquí lo que está hablando no es de una llave física, es de autoridad divina que Dios le dio a Pedro. Amén. Porque la llave es símbolo de que de autoridad. No que le está dando una llave. No, yo digo que San Pedro en la puerta y que tiene la llave. Una mala interpretación. Y ustedes ven el pueblo muchas veces, amado, pataleando en tierra seca, patinando, como dicen ahí. Pero glorificamos a Dios que Dios ha dejado su palabra y que nosotros podemos estudiarla, y que usted tiene acceso a la Biblia, y que no estamos en la ignorancia. No estamos en la ignorancia. Pero el enemigo ha seguido trabajando. El enemigo ha armado sus estrategias.
muchas estrategias. Y Satanás sabe cómo envolvernos. Satanás sabe cómo engañarnos. Y me da pena porque hay mucha hipocresía dentro de la iglesia. Y también hay mucha corrupción eclesiástica hoy en día. La pregunta es, ¿quién está potenciando todo esto? ¿Quién lo está potenciando? Porque hay personas que ministran a Dios pero no conocen a Dios. Y Satanás sabe todo eso. Leí un testimonio que me impactó de un misionero que fue a una iglesia a ministrar y tenía los zapatos rotos. ¿Sabe? Y los hermanos, algunos lo vieron y el pastor también lo vio. Usted sabe, hay pastores que son muy generosos, que están llenos de amor por los demás y que ven las necesidades de los demás. Hay pastores así. Y este aparentemente era uno de esos. Cuando vio el misionero, el pastor se fue movido a misericordia. Le dijo al pueblo, hermano, como dicen, miren el zapato del hermano. Y el hermano, él dice que él ni se había dado cuenta del hoyo, como no estaba lloviendo ni nada. Y que él, yo no sé si me va a entender, porque hay gente que son humildes, usted sabe. Él ni se había dado cuenta de eso y él como quiera se gozaba. Y eso me acuerda de un hermano que vino aquí. Él vino aquí, así mismo con los zapatos, estaban rotos abajo. Y mucha gente se dio cuenta, incluyendo algunos de los diáconos. Pero ese fue el que más se gozó el culto. Y me dijeron, pastor, ¿usted no se dio cuenta? Y yo, sí, yo me di cuenta. Y le dije a ese hermano, mire, pase por mi casa, que por allá, él no sabía para qué era. Y me habían regalado unos zapatos, amado hermano, unos zapatos carísimos tenía yo en casa. Un regalo, pero no me lo había puesto. Y lo tenía ahí. Le digo al hermano, pruébese esos zapatos, a ver. Y cuando el hermano es así, papá, dice, wow, pero esto fue esto fue para mí, que me lo hicieron. Y yo, pues es un regalo que Dios le da a usted. Ay, no, es un regalo. Ya eso se terminó ahí. Entonces recuerdan de eso. Pues el pastor prácticamente hizo lo mismo. Le dijo al hermano, miren cómo está ese hermano. Y cuando le mostró, la iglesia fue movida ¿a qué? A misericordia. Como sucede aquí, a misericordia. ¿Y sabes qué? El pastor dijo, hay que ayudar a este misionero. Y dijo, bueno, yo me da vergüenza, pero si Dios lo puso en el corazón del pastor. Y los hermanos comenzaron a desprenderse para ayudar al misionero. A desprenderse, a dar dinero, a dar dinero, a dar dinero. Y al final, un sobre. Ustedes saben que nosotros cuando colectamos dinero aquí para un hermano, no importa lo que se colecte, 50, 60, muchas veces nosotros hasta le ponemos de más. Y ahí están, ellos le completamos, le ponemos 5, 3, hasta de más. Y aquí hemos dado nosotros ofrenda, hermano, de 60, de 50, de 40 mil pesos, aquí que se ha colectado. ¿Sabe? Para que usted tenga una idea, lo hacemos en amor. Hay personas, alguien se quejó de esto, parece como, pero lo que hacemos aquí no lo hacemos, usted no se siente obligado, ¿verdad que no? Lo hacemos en amor cuando entendemos que hay alguien que tiene una necesidad, ya sea de salud, y que tenemos que ayudarlo, y se hace en amor. Y eso es algo lindo, amado, porque tenemos que aprender también a ser generoso. No todo es como la ¿sabe? En Dios hay que ser generoso. Y el hermano le dieron su sobre. Dirá, bueno, pues me hicieron un cheque, como hacemos nosotros aquí. Un cheque porque había algo adentro. Una sola cosa había adentro. Y cuando abrió el sobre, habían $10. Eran dólares la ofrenda que estaba recogiendo. Y cuando el hermano, al ver tanta gente dando y vio esos $10, se quería devolver para llevarle los $10 al pastor. Se sintió utilizado. ¿Sabe? Y así hay muchos hijos del diablo llenos de ambición, de amor por el dinero, que usan esa táctica diabólica y piden para una cosa y lo usan para otra cosa. ¿Sabe? Y el hermano se sintió tan mal, tan mal. La pregunta es, ¿quién puso en el corazón de ese pastor? El mismo diablo.
Satanás trabajó, le dio apertura. Y después vienen aquí que sienten la unción, sienten la gloria de Dios. Espérate, ¿y qué? ¿Tú no sentiste la reprensión del Espíritu Santo cuando tú hiciste eso? ¿No sentiste como que Dios te daba por la boca, por la cabeza, esos cocotazos? Diciéndote lo mal que lo está haciendo, lo injusto que eres. Entonces después la gloria de Dios, justificar con gloria de Dios, ¿de qué? ¿De dónde gloria de Dios? No sé si me va entendiendo, iglesia del Señor. El evangelio es algo serio. El evangelio es algo de respeto. Y no se puede usar el nombre de Dios para una cosa. Y yo sé lo que digo, líbreme Jehová. Y lo saben los hermanos aquí, de las personas que bregan con la parte financiera aquí. Nosotros nunca en la vida, en Arca de Salvación, hemos colectado una ofrenda para alguien y no hemos quedado con esa ofrenda, ni con un peso colorado. Se colectó, bueno, recogimos todo. ¿Cuánto es tanto? Ok, ahí está. Y la bendición me parece, hermano, nunca en la vida que nos libre Jehová de algo así. Sin embargo, para muchos eso es normal. Eso es codicia. Y eso lo condena la palabra de Dios. Y hay muchos en tales prácticas que son antibíblicas, que están dañando el cuerpo de Cristo. Lo están dañando. Y el enemigo haciendo su trabajo, haciéndolo de manera que usted ni se da cuenta, iglesia del Señor. Entonces, como iglesia, tenemos que aprender a ser eficaces en lo que nosotros hacemos. Saber que el enemigo no podemos ignorar el poder de él, porque está ahí. Pero que tampoco usted vea siempre al Superman, a Satanás como el Superman. También tiene que verlo como el ángel de luz. ¿Ve? Y cuando él tiene la apariencia de ángel de luz, lo hace solamente para engañar. Para engañar. Y ahí es que él es bien sagaz, engañando. Y nos está envolviendo a muchos. Y me preocupa porque la iglesia se está dejando engañar con demasiado facilidad. Demasiado. Y hasta que no aprendamos nosotros a respetar lo que la Biblia dice, hasta que no aprendamos nosotros a poner por encima de toda experiencia lo que Dios establece en su palabra, vamos a seguir siendo títeres del enemigo. Y hay muchas personas hoy en día que se están convirtiendo en heraldo, en instrumentos solamente para dar el mensaje, pero ellos se van a perder. ¿Por qué? Porque no tienen una actitud de arrepentimiento. A la iglesia hay que enseñarle lo que la Biblia dice. Arrepentimiento, el mensaje que Jesús predicó. Y estas palabras no podemos cambiar. Y sé que alguna vez se le caen mal a la persona. Yo lo sé. Que le caen mal, hasta de la iglesia le caen mal alguna vez. Pero lamentablemente yo no puedo agradarle a todos ustedes, hermano. Yo lo siento. ¿Sabe? Porque Dios me hizo un llamado para pastorear ovejas, no cabra. Entonces, el que es espiritual va a entender el mensaje, se va a fortalecer, lo va a digerir. El que es carnal lo va a rechazar y me va a aborrecer. Pero esto es lo que está pasando hoy en día en muchas congregaciones. Y hay otras tácticas que él está utilizando, pero el tiempo no me va a dar para yo seguir ampliando de cómo está operando dentro de la iglesia, cómo nos está arrastrando, porque Satanás es un estratega. Es un estratega, hermano. Y por esta clase de sermones que lo hacemos con toda sinceridad, óigame, y verdad, simple y llanamente para que el pueblo se concientice y entienda, hermano, cómo el enemigo está operando, y que usted le dé importancia a lo que la Biblia dice y que no ponga ninguna experiencia, revelación, visión por encima de lo que la palabra de Dios establece, porque ahí es que se mete el enemigo.
Ahí es que él se mete. Entonces, esta clase de sermones, yo sé que no llaman mucho la atención, pero yo no puedo diluir la palabra, porque hay muchos que están diluyendo la palabra. Hay muchos que le están quitando a la palabra. Y yo no puedo quitar lo que la Biblia establece. El mensaje de Dios es corrección. El mensaje de Dios es que vengamos ¿a qué? Al arrepentimiento. El mensaje de Dios es que si no nos arrepentimos, hay un juicio que nos espera. Hay una condenación que ya de parte de Dios está decretada. Y eso no se puede cambiar. Pero hay otros que diluyen el mensaje y le quitan la cruz al evangelio de Cristo. Y hay de aquel que le quite. ¿Por qué? Porque su nombre será borrado, dice la Biblia. Al que le quita el mensaje de Cristo, su nombre será borrado. Y así hay muchos que lamentablemente están en la iglesia, pero no están en Cristo. ¿Por qué? Porque no le predicaron un evangelio verdadero. Y hay otros que le están poniendo el mensaje. ¿Qué dice la Biblia? Que entonces las plagas le serán añadidas a esa persona. O sea, hay juicio si le quita y si le pone. Entonces, yo que me pare aquí y diga a los hermanos, hermanos, Dios les bendiga. Cristo te ama mucho. ¿Tienes problemas? ¿Cuándo tienen problemas? ¿Verdad? Que van a levantar la mano. Hermanos, ¿cuántos tienen problemas financieros aquí? Ay, muchísimo van a levantar la mano. Hasta que no la tiene. Amén. En esta noche te presento a Cristo Jesús. Si tú tienes problemas, Él te va a resolver tus problemas. Si tienes deuda, Él te va a pagar tus deudas. ¿Sabe qué usted hace? Se manda. La pregunta, ¿es eso el evangelio? Ese no es el evangelio. Sin embargo, esa clase de mensaje que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que te veo siendo un ministro, que te veo siendo un profeta, una profeta, ese mensaje que se está predicando hoy en día, esa clase de mensajes que le gustan a muchas iglesias, ese es un mensaje adulterado totalmente. Sin embargo, hay una iglesia que no tiene la capacidad de discernir un mensaje adulterado y lo recibe con gozo. Lo recibe con gozo y lo certifica como bueno y válido. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Quién está operando ahí? Ahí está operando Satanás, que ha cegado el entendimiento de los hombres para que no entienda. Entonces yo no puedo ni quitarle, pero tampoco puedo ponerle. Yo no puedo suavizar el evangelio. Ese es el evangelio. Yo no puedo predicar aquí para que todos ustedes estén contentos conmigo, para que todos ustedes me amen. Hay que predicar para que cuando estemos allá en el cielo te diga, pastor, gracias porque usted cumplió con su misión de que yo llegara al cielo. Me dolieron muchos tallazos, pero aquí estoy. Me ayudó a enderezar. ¿Me entendió? Pero no que te estén aplaudiendo lo mal hecho. Amado, hay que dar gracias a Dios que usted y yo tenemos la palabra. Hay que dar gracias a Dios. Y que aquí estamos comprometidos con enseñar lo que la Biblia dice. Y siempre entiendo, como dije hace unos días, cuando salimos del retiro que teníamos, ya Dios había revelado muchas cosas que están pasando. Ya Dios lo había revelado. Y yo estoy buscando una palabra de consuelo ahí. Y le dije a ustedes, inmediatamente salí. Lo único que Dios trató conmigo directamente conmigo. Hubo dos cosas por las que trató directa conmigo. Tiene que estar preparado para ser rechazado, menospreciado, ¿sabe? Y odiado, algo así. Esa fue la palabra. Y yo de rodillas ahí digo, como, pero Señor, y esta es la palabra que tú me traes a mí. Cuando tú estás esperando que Dios te va a decir, estoy contigo, mi siervo, sigue para. Que debo estar preparado para eso. Y cuando escucho tanto, me digo, wow, eso fue lo que el Señor me dijo cuando estaba de rodillas. Eso fue lo que Dios ministró. El Espíritu de Dios ministró a mi vida. Y se lo dije a ustedes mucho antes de lo que esté pasando hoy en día. Se lo dije a ustedes. Y el que me dijo, pastor, pero mire lo mismo que usted dijo. Ah, sierva, es que Dios no se equivoca.
Pero fue tan bueno que al final, el último día, cuando íbamos a salir, me dijo, yo estoy contigo. Más son los que están contigo que los que están con ellos, me dijo el Señor a mí. El último día. Dije, wow, Señor. ¿Y sabe por qué te he escogido? Porque tiene un corazón conforme al mío. Dije, wow, Señor, Dios, ahí me consoló como llora ahora. Tú querías que yo te dijese una palabra y que siguiera adelante. Y yo dije, wow, la verdad que Dios es bueno y Dios conoce el corazón de nosotros. Amén. Y ahí me confortó. Entonces, por eso es que cada día me siento más comprometido con Dios. Le digo a la iglesia, esta clase de mensajes no podemos cambiarlo. ¿Sabe? El mensaje no va a... Usted cambie de iglesia si usted quiere escuchar otra clase de mensaje. Pero el mensaje aquí no se puede cambiar. ¿Sabe? Así que yo espero que estas palabras podamos guardarlas, ponerla en práctica y que abra cada día nuestros ojos a la luz de la palabra y que podamos ser luz donde quiera que nosotros estemos. Que el Señor te bendiga. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.